3-2 final para el Barcelona ante el Real Madrid en este partido lleno de emoción entre los dos primeros clasificados de la Liga. En la clasificación, 38 puntos tiene ahora el Barcelona, por 35 el Real Madrid. Así se inauguraba el marcador en este partido. Corría el minuto 2,5 cuando en esa internada de Víctor Muñoz por la banda derecha, Gary Lineker demostraba su oportunidad entre el gol. Vemos de nuevo otra toma de esta acción que significaba el primer gol, el 1-0 para el equipo local, a los 2 minutos tan solo de juego. Autor Gary Lineker. Tan solo 2 minutos más tarde, otra gran acción de ataque, en este caso de este hombre, de Lobo Carrasco por la banda derecha, se deshace primero de Salguero, después de Sanchís, chuta, rechaza Bullo y de nuevo Lineker, ahí, a bocajarro donde debe estar un ariete, consigue el 2-0 para su equipo. De nuevo vean el túnel de Carrasco sobre Salguero. De nuevo repite acción con Sanchís y Lineker aprovecha muy bien ahí el rechace de Paco Bullo. De nuevo Lineker en acción en la primera mitad todavía con ese chut ajustadísimo que rechaza muy bien el cancerbero madridista. Carrasco de nuevo por la banda izquierda y de nuevo en noche de gracia para él Gary Lineker, este hombre. Estamos todavía en la primera mitad que terminaría con esta buena acción de Roberto y mejor todavía intervención de Paco Bullo. Y con idénticos protagonistas se iniciaba ya el segundo periodo. Y a los 3 minutos y medio también, y así es el fútbol con estas constantes alternativas, primera ocasión del Madrid a pies de Butragueño e inmediatamente lanzamiento larguísimo de Antoni Zubizarreta, Lineker que se escapa solo, falla también ahí en el rechace Chendo y eleva el cuero por encima de Bullo en su salida. 3-0, Lineker 3, Real Madrid 0 en ese momento. Y al tiempo conseguía el ariete británico su 13º gol en esta liga, que le empata en la posición con Ramón a 7 goles del madridista Hugo Sánchez. Ese hombre que ven en acción en el minuto 16 de juego, en esta jugada entre Butragueño y Gordillo, muy bien triangulada, y finalmente en semifallo Jorge Valdano consigue el primer tanto de su equipo. Vean de nuevo la repetición, como Valdano se trompica en el remate y Zubizarreta también queda un tanto desconcertado por la trayectoria del balón. 18 minutos más tarde, en esta segunda mitad, penalti contra el Barcelona por esta acción de Josep Moratalla sobre Emilio Butragueño. Pes Pérez, el colegiado aragonés, no dudó un solo instante y ahí está de nuevo repetida la acción que supondría el 3-2, gracias a la transformación conseguida por el mexicano Hugo Sánchez. Ahí la ven, engañando completamente al portero barcelonista. 3-2 y claro está, máxima emoción en los últimos minutos del encuentro, pero el marcador ya no se movería pese a esa oportunidad primero de Valdano y después otra que veremos en un balón centrado por Gary Lineker que tocaría a Chendo y finalmente repelería el larguero. Y así pues, Barcelona 3, Real Madrid 2 en este partido.